Ayer, a ver, se registró una noticia que tiene que ver con esta ola de inseguridad que vive el país. Y tiene que ver con el asesinato, porque no es que apareció muerto, sino que lo asesinaron, a uno de los líderes de estas bandas de crimen organizado, denominada R7. Este sujeto se llama Freddy Anchundia, era procesado por sicariato, narcotráfico y evasión, por lo que figuraba en la lista de los más buscados del Ecuador. El líder de la organización delictiva denominada R7, Freddy Anchundia, fue hallado sin vida en una de las celdas de la cárcel regional de Guayaquil. El deceso fue confirmado por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores de SNAI. En un comunicado emitido este 8 de noviembre, la institución informó que tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Anchundia, personal de criminalística hizo las respectivas diligencias para el levantamiento del cadáver, antes de ser trasladado hasta la cárcel regional. Ojo con este dato. Freddy Anchundia permaneció en el centro de máxima seguridad La Roca. Ustedes recuerdan perfectamente bien qué fue lo que sucedió en La Roca, ¿no es cierto? Sin embargo, fue cambiado a la regional de Guayaquil debido a un atentado con explosivos. ¿Se acuerdan cuando se aterrizó un dron con artefactos explosivos y volaron medio techo de la cárcel de La Roca? Y la policía nos habló de que habían llevado adelante una explosión controlada. Bueno, esa explosión controlada voló la mitad del techo de la cárcel y por efecto de aquello trasladaron, entre otros delincuentes, a este sujeto a la regional. Por otro lado, a los R7 se les atribuyeron las masacres carcelarias de la cárcel del Turi en Azuay y en Santo Domingo en los últimos días, que dejaron más de 40 privados de libertad asesinados. Así que no podemos dejar pasar por alto esto ni perder de vista esta noticia, porque al tratarse de un líder de estas bandas de crimen organizado, delincuencia organizado, lo que podría suceder es que en los próximos días exista una arremetida de esta banda R7 en contra de los otros grupos de estos de crimen organizado, que son los que se pelean el control de las cárceles y de los territorios en este país, ¿no? Entonces esta noticia no es menor, más todavía tomando en cuenta cómo lo han encontrado, ahorcado en una celda, ¿no? Saludos al querido doctor Diego Puente, que está escuchando en la carretera mitad del mundo Río Blanco, llegando a Nanegalito, dice señal nítida. Sí, gracias, un abrazo Diego. Buen viaje. La carretera, por cierto, también está en muy buen estado. Y a propósito de esto, hace pocos minutos nada más, las Fuerzas Armadas del Ecuador han informado que este jueves 9 de noviembre del 2023, efectivos de Fuerzas Armadas y Policía de Ecuador desde las 5:30 de la mañana continúan en el segundo día de intervención militar y policial en los pabellones de la Penitenciaría del Litoral. Todos los días tienen que hacer este tipo de intervenciones y cada vez que interviene la policía, cada vez que interviene el ejército, cada vez que interviene, entre comillas, interviene el Estado. Y este es como el cuento del gallo pelón, ¿no? Porque todos los días hablar de lo mismo y repetir lo mismo y lo mismo. Entonces, la foto de los privados de libertad, creo que tiene la gente de comunicación del gobierno un fetiche con enseñar cuerpos con el torso desnudos y en paños menores, ¿no? Les encantan esas fotos. No sé, querrán ellos demostrar que están dominando la situación, etcétera. No. Pero cada vez que intervienen encuentran drogas, encuentran armas, encuentran cualquier tipo de artefactos o de objetos o de cosas que no deberían circular adentro de las cárceles. Pero cada vez que lo hacen, la historia es la misma, se repite. Entonces el tema es que los controles y la administración de las cárceles y que la gobernanza de las cárceles no está bajo dominio absoluto del Estado y del gobierno, sino que quienes controlan precisamente los centros de privación de libertad son los grupos de delincuencia organizada. Es una lástima tener que toda la semana empezar hablando sobre este tema, pero es que han pasado 3 días y el gobierno nacional y las autoridades de este país no han podido tomar control de la situación en la penitenciaría del Litoral. Y preocupa esta situación, lo del asesinato de este sujeto, porque lo que podría suceder, que ha pasado en otras ocasiones, es que
haya una arremetida, ¿no?, de la banda esta R7 en contra de las otras con las que se disputan, insisto una vez más, el dichoso control de las cárceles. Sobre esto voy a volver a hablar más adelante. Ustedes entenderán perfectamente bien por qué, ¿no? Porque justamente a los que deberían tener el control de esta situación, cínicamente el presidente Lasso les va a condecorar. O ya les condecoró, no tengo ni idea, pero les va a condecorar. A Fausto Cobo, al ministro de Defensa, etcétera, etcétera. Y ayer, en medio de todo este descalabro que está viviendo el país en estos que son ya los últimos días de gobierno que le quedan a Guillermo Lasso, al frente del Ejecutivo, como presidente de la República, han organizado los señores del movimiento Creo una suerte como de asamblea, ¿no?, de reunión de militancia en el Coliseo Julio César Hidalgo, acá en el centro de Quito. No sé si tienen imágenes de lo que fue el evento, fotos o videos, si pueden, pónganlas para que la grafiquen. Y yo quiero partir de un hecho central. Ahí están ustedes viendo el momento en que el presidente da el discurso. Reconozco a pocas personas quienes están alrededor del presidente, al señor Juan Fernando Flores, por ejemplo, al extremo derecho, que era asambleísta y que ahora es consejero político del presidente Lasso, poco más hacia el centro, Patricio Donoso, actual ministro de Trabajo, por atrás del presidente Absalón Campoverde, me parece que es el nombre, un ex asambleísta del movimiento Creo. Ya no identifico a nadie más, no sé si está por allá Ana Belén Cordero, por ejemplo, que también fue asambleísta, alguna de las personas que están por ahí. Pero bueno, el asunto es que ayer la militancia del movimiento Creo se reunió en un evento como para enviarle un mensaje al país de que políticamente no están muertos, y en efecto no lo están. Es decir, ayer, no sé, yo no estuve ahí, cuántas personas habrán logrado concentrar en esta suerte de asamblea, ahí están viendo ustedes, no sé, serán unas 1000, 1500, qué sé yo, las que hayan sido, pero para un gobierno que exhibe los resultados tan paupérrimos, tan malos, tan mediocres del gobierno del presidente Lasso, el haber tenido ese nivel de presencia de gente ya es súper importante, creo yo. Muchos, por supuesto, serán funcionarios públicos, seguramente, gente que trabaja con, por ejemplo, el ministro Donoso en el Ministerio de Trabajo, entre otras carteras de Estado, en donde también, digamos, estaban sus representantes ahí. El señor Flores, que les decía yo, es consejero de gobierno. Habrá estado el personal administrativo que trabaja con él, por supuesto. Y yo no quiero partir de la crítica esta, que en otros casos siempre es malintencionada, ¿no? Y pasó justamente durante la última campaña electoral. Porque indudablemente para llegar a los cargos a los que, por ejemplo, estas personas llegaron, deben presentarse como candidatos y deben someterse a el escrutinio público, a una campaña electoral y a la voluntad ciudadana. Y ellos en 2021, hay que reconocer, ganaron. Y en la segunda vuelta por lo menos ganaron limpiamente. En la primera vuelta no sé qué tanto, porque ahí hay una serie de rumores, de denuncias, de la disputa aquella con Yacu Pérez, de quién pasaba la segunda vuelta, ustedes lo recuerdan bien. En la segunda vuelta le sacaron ventaja a la Revolución Ciudadana y ganaron. Entonces, ahora que su gobierno ha fracasado y que nos obligaron a ir a unas elecciones anticipadas, me parece que una de las pocas decisiones inteligentes que adoptó el presidente Lasso, en este caso como dirigente político más que como presidente de la República, fue no haberse postulado, aunque quizás lo ideal hubiese sido aquello, porque si, como bien él dice, nos deja
un mejor país del que recibió, ya lo van a escuchar ustedes más adelante, lo ideal para que se refrende las palabras del presidente habría sido que él se postule como candidato a la reelección. Podía hacerlo, no había ningún impedimento para que lo haga, pero no lo hizo. Y me parece a mí que es una de las pocas decisiones inteligentes que ha tomado en su vida política Guillermo Lasso. No postularse a una reelección. Pero a lo que iba. Yo no voy a caer en la crítica de que ¿qué está haciendo ahí el ministro de Trabajo si tenía que estar? Era horario laborable. ¿Quién estuvo ahí en la cobertura? La Bibi, me parece, ¿no? ¿A qué hora fue la convocatoria esta? A las 3 de la tarde. 15 horas. Ya, ven ustedes, 15 horas. A las 15 horas era horario laborable. Y uno podría decir, el señor ministro de Trabajo tenía que estar trabajando. El propio presidente de la República tenía que estar despachando. El señor Juan Fernando Flores debía estar en su oficina trabajando. Los funcionarios públicos, todos los que hayan estado ayer, el ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, que entiendo ha sido nuevamente designado como presidente del movimiento político, creo, debía estar atendiendo su despacho, debía estar en las actividades que le demanda el cargo de ministro para el que fue designado. Sí, pero como les decía antes, como ellos tienen que someterse a la voluntad popular y llegaron a través de un proceso electoral y demás, ellos también son militantes. Por eso a mí esa crítica, que me parece es injustificada, a los señores de la Revolución Ciudadana en la última campaña electoral les dieron con todo, y no me parece que deba ser así, porque antes de ser autoridades, ellos son militantes de una organización, y la ciudadanía tiene que entender eso, a pesar de que los medios de comunicación, por el afán que tienen de golpear y de linchar mediáticamente, dependiendo de quiénes sean los actores, a las 16 horas, me dice Brian. Gracias, Brian, a las 16 horas. Igual, era horario laborable, ¿no? En el sector público se trabaja hasta más tardecito, 16:30. Algunos hasta las 17, otros nos vamos de largo. No hay por qué criticarles, porque antes que ser funcionarios públicos, los señores llegaron ahí siendo militantes de una organización. Y está bien que sigan militando. Los señores de Creo, los señores de Pachacutic, del Partido Social Cristiano, de la Revolución Ciudadana y de toda organización política, por más que tengan en sus manos la responsabilidad de gobernar un país, de gobernar una ciudad, una provincia, etcétera, 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 para eso son primero militantes de una organización política. Y yo en este caso, me van a perdonar ustedes, capaz que muchos no coinciden conmigo, pero hasta les voy a enviar un piropo a los señores de Creo. Porque no solo que no les voy a criticar por el hecho de haber ayer estado en un evento de militancia de Creo, me parece que está bien. Porque además habla bien de Bernal, habla bien de Donoso, habla bien de Flores, habla bien de la señora Cordero, porque han terminado siendo leales con Guillermo Lasso y con el movimiento Creo. Y están convencidos además de que lo que hicieron ha sido todo un desastre, pero de que lo que hicieron está bien. Pero son leales a su presidente, a su líder. Otra cosa sería que esta gente esté coqueteando, qué sé yo, con otra organización política, con el mismo Daniel Noboa, para poder quedarse en el gobierno y en algún carguito que les pueda dar el nuevo presidente, ¿no? Así que esto habla bien de ellos, por el tema de la consecuencia y de la lealtad, que son valores que en la política ecuatoriana en los últimos años se han ido perdiendo, y que ellos incluso han sido unos de los actores que más han aplaudido actitudes que tienen que ver más con todo lo contrario a lo que me estoy refiriendo ahora, que es la lealtad, sino con la traición. Me refiero a lo que pasó con Lenín Moreno a partir de mayo del 2017. Podemos escucharle al presidente Lasso, si tienen el video listo.
Pueden rodarlo. En estos 900 días de trabajo hemos entregado el 100% de nuestro esfuerzo, destinado a cambiar el país que tenemos. Por eso, si hay algo de lo que todos debemos sentirnos orgullosos, es que hoy en día dejamos un mejor país frente al que lo recibimos. Nuestra mayor lucha ha sido proteger nuestra democracia, romper los lazos de esas fuerzas políticas acostumbradas a enriquecerse a costa de sus negocios con el Estado. Esas fuerzas políticas obsesionadas con el poder, autoritarias y corruptas, que han decretado que si no gobiernan ellas, nadie lo hará en el Ecuador. Por eso estamos aquí, para enfrentar a ese despropósito y salir en defensa del interés de la familia ecuatoriana. Nosotros vemos el poder como una oportunidad para servir a las familias ecuatorianas y también como una fuerza para frenar el avance de los proyectos autoritarios y corruptos que no nos perdonan sus derrotas, que no nos perdonan haber gobernado con transparencia, cumpliendo la ley, haciendo que se respete la Constitución. Nosotros no hemos gobernado ni legislado para un sector político o económico. Nosotros no hacemos política en beneficio propio. Bueno, si nos pondríamos a hacer una lista de las mentiras y de las imprecisiones en este extracto que debe durar poco menos de minuto y medio, no terminamos nunca, ¿no? Gobernamos con transparencia, dice el presidente, que ha sido señalado por una publicación de Periodismo Internacional como uno de los mandatarios que tiene inversiones en paraísos fiscales, empresas offshore, etcétera, etcétera. Gobernamos con transparencia, dice el presidente, y delante de su gobierno hay ahora mismo una cortina de mucho humo que opaca la supuesta transparencia de la que él habla, hasta que en algún momento a alguien en este país se le ocurra verdaderamente transparentar lo que sucedió en torno a la participación de Danilo Carrera, de Rubén Cherres, de Hernán Luque en la designación de cargos en puestos estratégicos del sector público, como por ejemplo las empresas públicas que manejaban una cartera de 14,000 millones de dólares, las aduanas, CNE, las eléctricas, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras no nos digan eso, no puede usted hablar de transparencia, presidente. Hay una frase del discurso del presidente Lasso que a mí me encanta. Es esta. Y fíjense ustedes, no sé si puedes poner las dos fotitos de esos dos titulares que les pasé, Meli, para que vean cuánto se parecen estos dos personajes, ¿no? Esta frase del presidente Lasso de que dejamos un país mejor. En mayo del 2021, Lenín Moreno nos decía, sin duda, dejo al país en mejores condiciones de lo que encontré.
el presidente Moreno destacaba en ese entonces 3 aciertos de su gestión: la reinstitucionalización del Estado, la creación de la red de protección social y la obra pública. Moreno todavía en ese entonces podía sacar pecho de todo lo que venía arrastrando de lo que dejó el gobierno de Correa. Pues entonces ahí habían muchas obras que estaban por concluirse, que no habían sido inauguradas durante la etapa del gobierno de Correa y que empezó a inaugurar Lenín Moreno, incluyendo, recordarán ustedes, el famoso Puente a la Nada, que era el tercer eje binacional Ecuador-Colombia, que Moreno dijo que Correa lo había construido para mejorar el tránsito y tráfico de droga. Y después el propio Moreno fue junto a Iván Duque, el presidente colombiano, a inaugurar el puente para mejorar la conectividad entre los dos países. Bueno, Lasso nos dice, hemos dejado una democracia más fortalecida. Se olvida de que el hombre disolvió la asamblea. Disolvió el primer poder del Estado que lo estaba sometiendo a un juicio político que hubiese sido buenísimo, además que en ese juicio político, durante su exposición, que duró 40 minutos, de las 3 horas que tenía para poder desvanecer cualquier tipo de dudas sobre el caso Cherres, el caso Danilo Carrera, el informe León de Troya, el caso Gran Padrino, toda la corrupción que se había destapado a propósito de la participación de su cuñado en estos temas. Y ocupó 40 minutos para insultar a los asambleístas porque el presidente Lasso sabía que él tenía en sus manos, o que tenía todavía él y su gobierno, un apoyo que era fundamental. Ustedes van a entender bastante bien. Pero antes, quiero que le escuchemos al nuevo presidente del movimiento Creo, justamente para ir a lo que les quiero plantear. Esteban Bernal. Se van con deuda con el Ecuador. ¿Cómo deja Creo el país? Bueno, yo creo que siempre hay más que hacer. Siempre es necesario seguir trabajando en aspectos que probablemente quedaron en el tintero. En mi mismo ministerio hay algunos proyectos que quedaron en un 60-70% de avance. Pero como se escuchó aquí en esta gran convención de Creo, con más de 4.000 personas, militantes de todo el país, el presidente ha manifestado los avances, los logros. Sin duda alguna dejamos un país mejor que el que recibimos en mayo de 2021, y no desde la perspectiva de la percepción, sino desde los datos, desde la información real. Sin embargo, indudablemente siempre hay algo más que hacer, y eso estará en la mira de siempre nosotros volver en el 2025, como ha sido la premisa que hemos planteado aquí en el movimiento. ¿Qué errores reconoce? Bueno, siempre hay errores. Yo creo que el peor error que nosotros tenemos es sin duda habernos dejado ganar de la narrativa, el haber hecho lo que en un principio era un mérito convertirse en demérito. El presidente decidió que no se destine 250 millones de dólares a comunicar como lo hacían los otros gobiernos, y eso llamamos a la desnutrición crónica infantil. Eso es un mérito sin duda, pero en el transcurso de la política se va convirtiendo en un demérito cuando nos dejamos ganar de la narrativa. Creo que nos faltó profundizar las acciones políticas para no permitir que fuerzas oscuras de la política ecuatoriana terminen generando una narrativa negativa para el Ecuador. Bien, para esto me decía el Brian, que estuvo en la cobertura, hubo mucha presencia policial y fuerzas armadas. A propósito de eso, ustedes habrán visto también en las últimas horas como noticia que el presidente Lasso, en uno de estos últimos decretos que ha firmado, está el de nuevamente permitir que los expresidentes, por un lapso de expresidentes y vicepresidentes, por el lapso de 2 años, cuenten con protección por parte del Estado. Y no solo presidente y vicepresidente, no solo el señor Lasso y el señor Borrero, sino también sus esposas van a tener por mínimo 1 año, seguridad brindada por el Estado. Un gobierno que llegó con, digamos, ese relato y ese cuento de que eran empresarios exitosos, que no llegaban a robar, que no llegaban a servirse de lo público. Bueno, ahora echan mano de lo público para protegerse, para cuidarse, ¿no? Y me decía Brian que hubo mucha presencia de policía y de fuerzas armadas dentro y fuera del Coliseo. Esa misma seguridad no es con la que contamos nosotros, no es la que tienen los ciudadanos que son víctimas todos los días de las extorsiones, de la delincuencia,
que va y dispara contra locales comerciales o estaza bombas afuera de los locales comerciales para amedrentar a los propietarios que no ceden a los chantajes, a las extorsiones de estos delincuentes, ¿no? Pero acá sí. Y ayer esa policía y esas fuerzas armadas, por ejemplo, lo que hicieron fue sacar a una mujer que llegó hasta este coliseo con un letrero, un cartel que decía: soy una docente, una maestra a la que no le pagan el sueldo, ¿no? Y ahí ven ustedes cuántos policías le rodean a la señora, a quien, por cierto, después le obligaron a salir de este recinto, ¿no? Decía el señor Bernal que uno de los errores fue haberse dejado ganar la narrativa. Pero fíjense ustedes en lo que dice el señor Bernal. Dice que el gobierno de Lasso decidió no gastar y ahorrarse 250 millones de dólares en publicidad, que es lo que antes habían gastado los gobiernos. Yo no sé si, o sea, esta gente además coge y lanza esas cifras. No sé si es que en algún momento hubo un gobierno en este país que se gastó tal cantidad de dinero en propaganda, no tengo idea. Pero el hombre lanzó esa cifra, ¿no? Y vuelve nuevamente a ese cuento que el presidente Lasso lo mencionó cuando decidió de una manera, bueno, como él, me imagino yo, acostumbra a tratar a sus subalternos, bastante displicente, nada cordial, deshacerse de Andrés Seminario de la Secretaría de Comunicación, cuando en una entrevista en un canal de televisión dijo que en lo que su gobierno había fallado era en la comunicación. O sea, que hacían las cosas tan bien, que gobernaban tan bien el Ecuador, pero que fallaban en comunicar lo bien que hacían, ¿no? Y ustedes tienen que saber algo y tienen que ser conscientes de que el presidente Lasso, su gobierno, todo su gobierno, no necesitaba de la inversión de esos 250 millones de dólares para poner pauta en los medios. De hecho, sí, ya algún rato veremos cuánto es que este gobierno, el señor Lasso, en lo que ha durado, en estos 28 meses, ha gastado en publicidad. Debe ser mucha plata, mucha plata. Ya veremos cuánto gastaron en publicidad, insisto, debe ser mucho dinero. Pero era necesario que el gobierno de Lasso invierta más todavía en publicidad, cuando hasta el último, hasta hoy, ha contado con el apoyo casi incondicional de la gran mayoría de grandes medios de comunicación de este país. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jorge Ortiz, en una radio muy conocida de acá de la capital de la República, en medio de la discusión y de la disputa del juicio político, dijo que estamos mal con Lasso, pero peor estaríamos sin él, y que había que sostener al presidente Lasso? ¿Se acuerdan cómo cerraron filas los grandes medios de comunicación de este país durante las protestas de junio del 2022? De forma muy parecida a cómo operaron en octubre del 2019. Entonces, un gobierno que tenía tal músculo mediático, hasta ahora, se van por la puerta de atrás, como un gobierno absolutamente fracasado, hasta ahora, siguen teniendo el apoyo de los grandes medios de comunicación y de muchos de los influenciadores de esos medios y de las redes sociales. Entonces, yo no sé en qué momento, según Bernal, se dejaron ganar la narrativa, si la narrativa la han tenido ellos. Narrativa además que ha venido cargada y plagada de muchas mentiras, como por ejemplo de que la protesta de junio del 22 fue financiada por el narcotráfico. Cosa que a mí además me admira, esto lo he dicho unas 5 veces, hoy lo voy a volver a decir, que la CONAIE no haya demandado al presidente Lasso por difamación. Les acusó de narcotraficantes. El presidente Lasso, en entrevistas con medios nacionales y extranjeros, dio hasta cifras del monto que había recibido la CONAIE, según él, por parte del narcotráfico para financiar la protesta de 18 días.
Relato que fue además repetido por Fausto Cobo, a quien el presidente va a condecorar. Y relato que fue repetido por Ana Belén Cordero en todos los medios de comunicación a los que ellos han sido invitados. Entonces no se dejaron ganar la narrativa. Ustedes siempre tuvieron la narrativa por delante y la ganaban, porque además los medios de comunicación siempre han sido absolutamente obsecuentes con las tesis del gobierno de Lasso, como lo fueron con las tesis del gobierno de Moreno. Pero se quieren pasar de listos, ¿no? Porque están convencidos, y esta es una tesis que ustedes, si me escuchan a diario, saben que la he repetido durante todos los días en estos 2 años y medio. Esta gente está convencida de que ustedes y de que nosotros somos unos completos idiotas. Por eso se pasan de listos, o por eso intentan pasarse de listos. Ahora, sobre el tema de ganar la narrativa, quiero que me pongas otra vez el titular de Guillermo Lasso, por favor, Esteban. Dejamos un mejor país, ¿no? Esta frase la dijo ayer en su discurso Guillermo Lasso. Esta frase, casi calcada, la dijo un periodista en abril del 2021 cuando Lasso ganó la segunda vuelta electoral. Ecuador hoy es un mejor país. Y Lasso se va diciendo que dejan un mejor país. Se dejaron ganar la narrativa que el periodista en 2021, vean ustedes la fecha de ese tuit, el 11 de abril del 2021, día en que Lasso ganó la segunda vuelta, es la narrativa con la que Lasso cierra su gobierno. Es la narrativa que construyeron los medios de comunicación y los periodistas de este país durante 2 años, en la que nos han visto la cara de idiotas permanentemente. Y hoy, como decía Lenny Moreno, ¿no? 3 cosas en las que le ha ido muy bien, ¿no? Obra pública, no sé qué, no sé cuánto. Lasso nos dice: yo he decidido no invertir en pauta publicitaria, sino en combatir la desnutrición infantil. ¿Cuáles son las cifras que avalan ese acerto del presidente? ¿Las del censo mal hecho? Yo no creo en las cifras que entregó el INEC en el censo. Y si esas son las cifras con las que el señor Lasso le quiere convencer al país de que le ha ganado la batalla a la desnutrición infantil, está equivocado. Porque además, lo que él hace es una campaña coyuntural. La desnutrición infantil es un tema que tiene que combatirse todos los días. Todos los días. E insisto, si las cifras con las que él trata de respaldar o argumentar su afirmación de que le ha ganado la batalla a la desnutrición infantil son las cifras del censo mal hecho del INEC, bueno, los ecuatorianos estamos en la obligación de no creerle. Y en lo que sí espero y aspiro que lo hagan, y en lo que también obviamente les doy la razón, es que dicen 2025 nos vamos a volver a presentar como candidatos. Vamos a aspirar a la presidencia de la República y vamos a presentar nuevamente candidatos a la Asamblea. Háganlo. Háganlo. Y aprovéchense de la muy mala memoria que tiene este país. Seguramente Lasso podrá estar entre los finalistas en la segunda vuelta. Seguramente.